¿Cómo reaccionarías si descubrieras que una simple mesera lleva el dije de tu hija desaparecida de hace 15 años? Eduardo Sandoval, un millonario atormentado, enfrenta una verdad que podría cambiarlo todo. Quédate hasta el final para descubrir quién está detrás de esta siniestra trama. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. La mansión Sandoval seguía brillando con una opulencia, como si cada centímetro estuviera diseñado para recordar a los presentes el poderío económico de su dueño. Los candelabros de cristal colgaban como joyas resplandecientes, arrojando luces doradas sobre los trajes impecables. Sin embargo, Eduardo Sandoval, el anfitrión, se mantenía apartado del bullicio, encerrado en su despacho como un rey cansado de su propio reino. 15 años no habían sido suficientes para apagar la imagen de Valentina, su hija, con aquel vestido amarillo que le daba un aire de inocencia irrompible. Su sonrisa parecía seguir flotando en las sombras de la mansión, burlándose de la vida que Eduardo había intentado reconstruir entre negocios turbios y acuerdos millonarios. Cada rincón parecía susurrar el nombre de su hija perdida. El colgante de mariposa que Valentina llevaba ese día era un amuleto que, irónicamente, no había podido salvarla. La noticia de la desaparición había destrozado a Laura, la madre de Valentina, llevándola a una espiral de depresión de la que nunca salió. Su muerte 2 años después dejó a Eduardo en una soledad insoportable, rodeado de riquezas que no significaban nada sin su familia. Mariana, la nueva esposa, había llegado después como una solución práctica, un acuerdo más que una historia de amor. Su belleza impecable y su sonrisa calculada eran perfectas para los eventos sociales, pero su frialdad siempre le había parecido un mal presagio. El reflejo de las luces de las fiestas en el cristal del whisky lo sacó de sus pensamientos. Fue entonces cuando vio a Clara. La joven mesera cruzaba el salón con una bandeja en las manos, esquivando a los invitados con gracia. Pero no fue su presencia lo que paralizó a Eduardo, sino el colgante de mariposa que colgaba de su cuello, idéntico al que Valentina llevaba aquel día. En ese momento, su corazón, que parecía haber olvidado cómo latir con fuerza, repiqueteó en su pecho como una alarma. Cada paso hacia Clara fue un desafío contra su propia incredulidad. La lógica le gritaba que era imposible, pero la esperanza, enterrada bajo capas de amargura, emergía con una fuerza aterradora. La joven, con sus ojos color miel y sus gestos delicados, parecía un reflejo distorsionado del pasado. Eduardo se descubrió incapaz de hablar cuando finalmente estuvo frente a ella. Su voz se quebró al preguntar por el origen del colgante y la respuesta de Clara, un orfanato y el olvido como única pista, le heló la sangre. Las piezas comenzaron a encajar con una precisión dolorosa. El orfanato al norte, el colgante, la mirada confusa de Clara. Pero lo que más inquietó a Eduardo fue la reacción de Mariana. Su esposa, siempre impecable, había dirigido una mirada cargada de resentimiento hacia la joven mesera. No fue una expresión pasajera, había sido una advertencia, una sombra de algo más siniestro. Eduardo lo notó al instante. Cuando la fiesta comenzó a apagarse y los invitados se retiraban, Eduardo apenas pudo disimular su impaciencia. La necesidad de hablar con Clara lo consumía, como si cada minuto perdido pudiera borrar la mínima posibilidad de respuestas. La encontró recogiendo manteles con los dedos finos y ágiles doblando la tela blanca. No pudo evitar notar la tristeza en sus ojos, una melancolía familiar que lo atravesó como una daga. Mientras le proponía investigar su pasado, Clara aceptó con una mezcla de curiosidad y miedo, como si hubiera esperado toda su vida una oportunidad así. Esto se pone cada vez mejor. ¿Quieres saber qué secretos esconde Mariana? Suscríbete ahora, dale like y activa la campanita para no perderte el siguiente descubrimiento. Pero no fue la única conversación reveladora de esa noche. El enfrentamiento con Mariana en la terraza fue la confirmación de todas sus sospechas. Su esposa, con el rostro tenso y los labios curvados en una sonrisa venenosa, intentó minimizar la importancia del colgante. Sin embargo, el temblor en sus manos la delató. Cada palabra que salía de su boca sonaba a mentira, y Eduardo, acostumbrado a negociar con tiburones financieros, no tardó en identificar la verdad detrás de sus ojos fríos. Mariana sabía algo y no estaba dispuesta a compartirlo. Esa noche, Eduardo no durmió. Aislado en su despacho, revisó antiguos informes, recortes de periódicos y fotografías de Valentina. Cada detalle, por insignificante que fuera, parecía apuntar a una verdad más oscura. El rostro de Clara se mezclaba con el de su hija en los recuerdos, haciéndole dudar de su propia cordura. La idea de que Mariana pudiera estar implicada en la desaparición de Valentina era tan absurda como aterradora, pero cada nuevo indicio hacía que pareciera menos imposible. La llamada a Alonso Ibarra, su amigo y detective privado, fue un acto desesperado.
La voz firme de Alonso al otro lado de la línea le dio una chispa de esperanza. Si alguien podía descubrir la verdad, era él. Los días siguientes se convirtieron en una espera angustiante. Las noticias llegaban lentamente, pero cada dato nuevo añadía un ladrillo más al muro de sospechas que Eduardo estaba construyendo. El retiro de 200.000 pesos por parte de Mariana un mes después de la desaparición fue el golpe definitivo. El hallazgo de los registros borrados del hospital donde encontraron a Clara confirmó lo que Eduardo temía. Alguien había intentado ocultar la identidad de la niña. ¿Había sido Mariana o alguien más poderoso movía los hilos desde las sombras? Cada vez que pensaba en la expresión de su esposa durante la fiesta, la furia le retorcía las entrañas. Decidido a no dejarse manipular, Eduardo organizó un encuentro con Clara en un café discreto. La joven llegó muy nerviosa. La duda en sus ojos se mezclaba con una esperanza tímida, como si por primera vez pudiera obtener respuestas sobre su origen. La conversación fue cuidadosa, llena de preguntas sutiles y verdades a medias. Eduardo no podía decirle toda la verdad, no hasta estar seguro, pero cuando Clara le mostró el colgante de cerca, confirmando que no tenía marcas ni inscripciones que indicaran su procedencia, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La investigación de Alonso continuaba, pero las respuestas parecían abrir más preguntas. La identidad de quien borró los registros seguía siendo un misterio. Alguien estaba interesado en mantener el pasado enterrado, y cada movimiento de Eduardo parecía despertar una vigilancia silenciosa. La aparición de un hombre preguntando por sus investigaciones confirmó que el peligro era real. No solo se trataba de descubrir la verdad sobre Clara, sino de enfrentar a quienes harían cualquier cosa para ocultarla. Mientras la tensión crecía, Eduardo no pudo evitar confrontar nuevamente a Mariana. Esta vez, la fachada de su esposa se resquebrajó. Las respuestas a medias no hicieron más que confirmar que estaba involucrada. La mención del dinero, el colgante, la reacción de Mariana al ver a Clara, todo formaba parte de un entramado mucho más complejo. Pero, ¿cuál era el objetivo? ¿Por qué mantener a Valentina, si realmente era Clara, lejos durante tantos años? Las respuestas parecían estar a un paso, pero cada avance solo descubría nuevas capas de engaño. Mientras Eduardo contemplaba la ciudad desde su despacho, una idea aterradora comenzó a tomar forma. Si Mariana estaba implicada, entonces toda su vida había sido una mentira. Y si quería descubrir la verdad, tendría que desmantelar su propio imperio ladrillo a ladrillo, enfrentándose no solo a su esposa, sino a todos aquellos que se beneficiaban de su silencio. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Eduardo volvió a tomar el teléfono. La voz de Alonso, ronca por el sueño interrumpido, respondió al tercer tono. ¿Alguna novedad?, preguntó Eduardo, sin molestarse en disculparse por la hora. Tal vez, respondió el detective, con un tono cauteloso. Necesito más tiempo, pero encontré algo. La persona que hizo desaparecer los registros tiene conexiones con una empresa que trabaja para tu esposa. El silencio al otro lado de la línea fue suficiente para confirmar que la tormenta apenas comenzaba. A veces, los secretos más oscuros vienen de quienes menos lo esperamos. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz y enfrentarla requiere más valentía de la que imaginamos. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu comentario. Nos vemos en el próximo video con más misterios.